Vamos a sentarnos, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a creerle a Dios por una ofrenda. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 16, 1 Corintios capítulo 16, ahí tiene un título que dice la ofrenda para los santos. Abre tu Biblia conmigo juntos y lee conmigo. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Si en algo nos tenemos que habituar nosotros, y si hay un versículo que yo considero que debemos de guardarlo en nuestro corazón, es este, porque el apóstol Pablo enseña a la iglesia en Corinto, enseña que cada uno de nosotros mire su prosperidad de ustedes. El apóstol Pablo no persuade a la iglesia fundamental, la iglesia principal, la que comenzó, la que Cristo dejó los apóstoles. Esa iglesia estaba siendo dirigida por los apóstoles. Y aquí está uno de los apóstoles, el apóstol Pablo, dirigiéndose a una iglesia que estaba en Corinto. Y ahí el apóstol Pablo se dirige a ellos para que ellos vean su prosperidad de cada uno. No los persuade con palabras vanas de terrorismo, palabras vanas de que den porque tienen que dar por obligación. No, los persuade a que a cada uno de los miembros de la iglesia dé conforme hayan prosperado. No les exige, sino que les enseña que debemos de ver la prosperidad en nuestras vidas, y que de eso prosperidad nos dice que apartemos cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Uno no debe de traumarse, decir, ok, si no fue el primer día de la semana que miré con cuánto prosperé y tengo que apartar algo. Está bien, no es tanto que debe ser un legalismo, que debemos de hacerlo conforme a lo que está escrito exactamente, sino que Pablo nos invita a que nosotros miremos por nosotros mismos que hay una prosperidad, y que de esa prosperidad demos algo, demos una ofrenda. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperando, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas. Él ni quería ver que estuvieran recogiendo ofrendas, sino que decía él, ¿sabes de qué es? Cada semana, aunque yo no vaya ahí, aunque no esté ahí, cada semana, si miran prosperidad en ustedes, sean generosos con la iglesia, sean generosos con los que comparten el evangelio, los que van y les predican, sean generosos y con la iglesia aparten algo. Así nosotros debemos de guardar este versículo en nuestro corazón y saber que tenemos una responsabilidad, pero una responsabilidad no por obligación, sino por amor a la iglesia, por amor a la gente, por amor a almas, por amor a aquel que murió por nosotros. Apartamos algo para el Señor, apartamos algo para que la iglesia prospere también. ¿Y quién es la iglesia sino tú y yo? Así es que demos algo, y te invito a que cada primer día de la semana o algún día de la semana mires cómo te prospera Dios y apartes algo. Dios, el Señor siempre te va a fructificar según sea tu corazón. Si siempre reniegas aunque des millones, si siempre renegamos aunque demos millones, no, el Señor no se va a agradar. El Señor se agrada cuando tú apartas algo de todo tu corazón y dices, yo quiero ser partícipe con la iglesia, quiero participar con la iglesia, quiero la visión que tiene la iglesia. Nosotros estamos formando una visión que tenemos y vamos a tener juntos. Ustedes, los que están participando, hay una visión, y esta visión es que prediquemos el evangelio y que el Señor añada más a la iglesia según lo que Él crea añadir a la iglesia, y que nosotros podamos predicar el evangelio en otras ciudades o en esta misma ciudad, plantar más iglesias, tener más compañerismo con más
con gente que se salve en esta iglesia. Amén. Así es que vamos a creer en esa visión. Apenas estamos poniendo el fundamento. Vienen los papeles ya. Ya empezamos el trámite. El trámite cuesta no menos de 3,000, no más de 5,000, más o menos andan 4,000 y algo. Pero gracias a Dios por ello, que ustedes son partícipes de ese fundamento. Tú estás participando, la ofrenda que tú das está participando en pagar esos documentos que van a legalizar la iglesia completamente bien, y quizá un día pasen 10, 15 años y mires una iglesia creciendo, una iglesia con fruto, y tú digas y voltees para atrás. Yo recuerdo cuando el hermano lo dijo de su corazón, que teníamos una visión y estábamos poniendo los papeles apenas, y lo hicimos, y ahora tenemos fruto. Yo creo en ese fruto. Esa es fe, tener fe en lo que viene. Así es que demos, hermanos, en verdad, yo no tengo otra cosa que invertir, sino invertir en la casa de Dios. Claro, invertimos en cosas terrenales, también es bueno, hazlo, pero tu primer inversión que sea en la casa de Dios, que sea en la iglesia para Cristo. Amén. Invertamos en esto y creamos en el Señor y apartemos cada día de la semana. Amén. Vamos a orar con ese corazón, vamos a orar por esta ofrenda. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gloria, honra y alabanza a ti, Señor Jesucristo. Te doy gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Que estas ofrendas, Señor, se multipliquen, Señor, para que no falte el pan en tu casa, Señor Jesucristo. Te ruego, Señor, que pongas en nosotros un corazón dadivoso, que cada día de la semana podemos ver fruto en nuestros bolsillos, Dios Padre, para ser partícipes de ofrendas que te agraden, ofrendas que, Señor, suplan necesidades en tu iglesia, y podamos crecer, Señor, y podamos abrir más ministerios, y puedas tú, Padre Santo, Señor, hacer lo que tienes que hacer, Padre, para que se multiplique la gente, Señor, y sean libres de la cautividad del pecado. Oh Dios, te doy gracias por ello, por mis hermanos, los que aportan, en el nombre de Jesús. Amén. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, y cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz. Dios te bendiga, hermano, hermanito, ya le iba a decir Edgar, parece mi hermano Edgar de México, cuando estaba chiquito, Said. Ok, amén. Vamos a ver nuestras Biblias. Voy a predicar un sermón en esta mañana. Quiero que abras tu Biblia, Primera de Corintios capítulo 10, y voy a predicarte un sermón aquí en la carta a los Corintios también, capítulo 10, Primera de Corintios, capítulo 10, busquen por ahí, y versículo 13, pero del versículo 1 al 13 voy a estar tomando algunos versículos de ahí, por el contexto, pero en el versículo 13 quiero leer juntos, para que de ahí tomemos nuestro estudio, nuestra base para esta predicación. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. ¿Ya lo tienen? Amén. Vamos a leer juntos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Señor, te doy gracias, Padre, ruego por tu Espíritu Santo, Señor Jesús, que nos hable. Háblanos, Dios, que entendamos, Padre, lo que es lo correcto de tu palabra, Señor, lo que tú estás enseñando en este lugar, en nombre de Jesús. Amén. No sé usted, pero si usted lee este versículo detenidamente
que lo vamos a seguir, luego vamos a leer de nuevo, se dará cuenta que automáticamente va a pensar usted que no aplica en usted. Te digo porque desde que yo vine a los pies de Cristo, leía este versículo y pensaba yo que no aplicaba en mí, que Dios no me daba la promesa que está ahí, y preguntaba a otros hermanos o veía a otros hermanos y decía, pues tampoco en ellos, tampoco Dios hace nada por ellos. Y miraba a otros predicadores o otras iglesias y miraba, tampoco se aplica en ellos. Entonces decía yo, entonces, ¿quiénes son los cristianos o quiénes son los hijos de Dios que esto sí se aplica? Y usted me va a dar la razón porque según lo voy a explicar en estos momentos, va a entender algo que quizá no entendías y vas a ser libre de la esclavitud, de la cautividad, de a un erróneo pensamiento de esta escritura. Dice una vez más para que lo leas, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y me daba cuenta yo que a veces cometía un acto ilícito ante Dios, transgredía ante Dios. Para ser más claro, pecaba ante Dios o peco ante Dios o pecaré ante Dios. Y cuando acabas, cuando se es consumado el pecado por ti, cuando lo consumas, cuando lo llevas a cabo, la Biblia dice que tú eres atraído y seducido por las concupiscencias. Dice, la Biblia dice que eres atraído y seducido por los deseos carnales que existen en ti. Y que después de que eres llevado a cabo esta concupiscencia, esta tentación se realiza, haces el acto de pecar, y cuando terminas el pecado, da a luz la muerte. Dice la Biblia, nos enseña que el pecado trae muerte. Pero entonces cuando leías aquí y vienes a Cristo y dices, yo ya no peco de esta manera o de esta otra, pero resulta que de repente notabas o notas pecados que son ilícitos, que son pecados delante de Dios, que te descalifican para ir al cielo. Dices, a mí me descalifica esto para ir al cielo. A mí esto me descalifica y esto me da hasta pena a contárselo al predicador, al pastor, al hermano, a mi esposa, a mi esposo, a mi primo, a un psicólogo. Me da pena contarlo. Que yo cometo actos erróneos en mi vida. Y no nomás descubrí que era yo, pero descubrí que mucha gente, casi el 99.99% de los que nos llamamos cristianos, podemos caer o caemos no por un largo lapso, sino que caemos temporalmente en pecados que realmente pensamos y decimos, yo no soy cristiano, esto me descalifica. Y cuando observamos este versículo que nos da una promesa tan grande como la que es, Dios no te dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Entonces tú dices, entonces si Dios no me iba a dejar ser tentado, ¿por qué caí? ¿O por qué vas a caer? Si Él está trayendo una promesa aquí en estos momentos, quiero decirte que la tentación viene a tu vida y por tiempos vas a caer. Por tiempos he visto mucha gente cayendo en pecados. Claro, hay pecados que si no los paras, si no los detectas a tiempo, has pecado. Y si no lo detectas, si no paras, si no te abstienes de ello, si no huyes de ello, te van a destruir tu vida. Eso lo sabemos. Pero hay gente, hay cristianos que trauman su vida, o hay predicadores que trauman a otros diciéndoles que
no caigas en tentación, y si caes vas a resbalar, vas a morir, te vas a ir al infierno. Entonces lo que yo te quiero invitar a que tú veas, que tú también puedes caer en la tentación, pero dice el Señor que Él no te dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. El Señor no está diciendo, yo no te dejaré entrar en tentación. No, el Señor está diciendo que no va a dejar que seas más tentado de lo que puedas tú soportar. El Señor aquí es claro. El apóstol Pablo nos indica que Dios, el Señor, es lo que va a hacer contigo y conmigo. Usted, por más transgresión que haya tenido o tenga, usted va a ser rescatado por Dios. ¿Por qué? Porque el Señor le ama a usted. Él por eso fue a la cruz por usted. Pero el apóstol Pablo, en el contexto que vamos a estar viendo ahorita, nos enseña a que nosotros tenemos una responsabilidad. Que no importa cuánta tentación venga a nuestra vida o cuántas veces caigamos, la Biblia dice, el justo cae 7 veces, una más se levanta. Pero lo importante no es estar cayendo y levantándonos. Lo importante es estar mirando que nosotros, si queremos permanecer parados, importante es mirar que no nos caigamos. No mirar al otro. No mirar a la persona, no mirar al hermano, no mirar al otro, al que está a un lado de mí. No, dice el apóstol Pablo, si tú piensas no caer, pues mira que no caigas. Si piensas estar parado, mira que no caigas. Y el Señor nos indica que Él no nos va a dejar que seamos más tentados de lo que podamos soportar. Pero yo he visto muchos que se van a tomar, he visto muchos que se regresan a las drogas, he visto muchos que se van de la iglesia. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues el Señor nos enseña claramente que los que son salvos desde la fundación del mundo no los va a perder. La Biblia también nos enseña que nosotros, como cada uno de cristianos, vamos edificando en la vida. Cada semana, cada mes vamos edificando, vamos siendo edificados en el cuerpo de Cristo. Y nos enseña la Biblia que cada uno de nosotros vamos a ser probados. Que cada uno va a ser probado su fe. Y que depende de ti en cómo estés edificando tu fe en tu vida, cómo estés llevando esa edificación. Dice, yo como arquitecto puse la fundación, el Señor es la fundación. Dice, yo edifico un piso más, otros edifican aún más arriba de mí, dice el apóstol Pablo. Dice, pero cada uno mire cómo edifica. ¿Cuál es el material que usted está poniendo mientras camina en esta vida? ¿Cuál es el material? Y dice el apóstol Pablo, nos enseña que si pone oro, que si pone hojarasca, o que si pone un material liviano o un material que esté fuerte, dice, la obra de cada uno será probada. Y la obra de cada uno, lo que usted haga, lo que usted vaya formando, será pasada por fuego. Será pasada por fuego. Y la Biblia es clara y nos dice ahí que nuestra obra, si es de un material no resistente, si es algo que estamos edificando que no va conforme a la Biblia, una fe ligera, una fe mediana, una fe media fingida, dice que tus obras se probarán en fuego y se pueden quemar. Y ciertamente, dice, vas a sufrir pérdida, pero aún seguirás salvo. Te estoy dando un ejemplo de por qué a veces decimos, gente se va, gente cristiana buena está cometiendo actos ilícitos, pecando. Yo considero esto, que Dios al que salvó, salvó. Y si aquel se convirtió, llegó hasta ser hasta homeless, perdido, su obra pasó por fuego y fue derribada. Pero en el día del Señor, si el Señor murió por él, el Señor lo va a levantar de los muertos. Así es.
porque podemos hablar de otras personas y juzgarlas, pero no sabemos, cada uno es responsable por su salvación. Yo te invito no más a que veas cómo estás edificando, y que si hay tentaciones, las hay y las va a ver, y que si hay caídas, las hay y las va a ver. Pero el apóstol Pablo te invita a que si tú consideras estar parado, mires que no caigas, que te aferres a mantenerte parado, que te aferres a mantenerte caminando en la obra de Dios, que en verdad sabemos que es imposible que vengan tropiezos. El Señor lo dijo claro, es imposible que no vengan tropiezos a nuestras vidas, pero hay de aquel por el que viene el tropiezo. El Señor nos enseñó esto. Es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por el que viene el tropiezo. Hay de aquella persona que hace tropezar a mis hijos, dice, porque es mejor que se le ate una piedra en el cuello y se aviente en el mar a lo más profundo, que haber hecho tropezar a uno de mis hijos. Entonces las tentaciones vienen por el mundo, las tentaciones vienen por la carne, las tentaciones vienen del diablo, tentaciones vienen a nuestras vidas como cristianos, y quizá a muchos va a derribar, y quizá a muchos los hará titubear para que no alcancen el propósito con Dios, pero bien serán salvos al último, aunque pérdida tuvieron en su vida, aunque pérdida tuvieron al edificar, serán salvos aquellos que fueron rescatados desde el comienzo. El apóstol Pablo, en el versículo 10, comenzando, versículo 10, capítulo 10, versículo 1, trae en el contexto de nuestro texto. Vamos a leer, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque todos bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras, hermanos, como algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a juzgar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, porque algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les aconteció como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Este es el contexto de nuestro texto que leímos. Y el apóstol Pablo, mucho podemos ver aquí, que si nosotros caemos, podemos ser destruidos por Dios. Pero el apóstol Pablo no está diciendo que porque esto le sucedió a nuestros padres, a los antiguos, aquel pueblo de Israel que sacó Dios de Egipto, lo liberó, y que muchos murmuraban ante Dios y los eliminó, y muchos hicieron transgresión ante Dios aquel día cuando idolatraron a un becerro, aquel día cuando miraron que Moisés se fue a platicar con Dios, fue a recibir unas órdenes de Dios, ya no miraron absolutamente nada y dijeron: hey, hagamos un Dios rápidamente. Y Aarón se dijo: denme los aretes, denme los anillos, denme el oro que tengan. Se quitaron los aretes todos los israelitas y los pusieron en el fuego, y salió un becerro. Lo fundaron, un becerro de oro, y dijeron: aquí está tu Dios. Conociendo a Dios, hicieron un Dios falso. Y entonces el texto nos dice que empezaron a idolatrar, empezaron a comer y a beber. Y dice que todas estas tentaciones
vienen igual en estos tiempos a nuestras vidas. La tentación de idolatrar cosas. A pesar de conocer a Dios, empezamos a idolatrar cosas en esos tiempos. Dice que eso es un ejemplo para que no lo hagamos nosotros. Ni forniquemos, ni tentemos al Señor, ni murmuremos. ¿Por qué? Porque nuestros padres fallecieron por eso. Pero él nunca, el apóstol Pablo nunca está diciendo, si tú cometes un acto de estos, vas a morir igual que nuestros padres. Lo que el apóstol Pablo nos dice, estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. Que si tú miras todo lo que Dios hizo como ejemplo, está escrito en el Antiguo Testamento para amonestarnos a hoy, a los de la gracia, a los que tuvo gracia Él de salvar. Dice el Señor, ellos son un ejemplo, míralos, yo los destruí, pero no quiero que tú caigas en ello. No quiero que tú permanezcas en ello, porque el apóstol Pablo sigue hablando y diciendo, yo no quiero que ustedes sean partícipes de los demonios, yo no quiero que sean partícipes de la maldad de este mundo. Por eso nos invita a que seamos amonestados a no proseguir haciendo actos ilícitos. El apóstol Pablo nos enseña que hay tentaciones, pero que el Señor es fiel. Si hay murmuración en nosotros, el Señor es fiel y te va a dar la salida. ¿Cuál es la salida? La salida es Cristo. La salida es estar en la iglesia. La salida es tener fe. La salida es doblegar tus rodillas cuando has caído, has pecado. La salida es proseguir. La salida es no regresarse a lo mismo. La salida es continuar a pesar de lo que haya usted hecho o lo que haya usted transgredido. La salida es no tomarlo a la ligera las cosas. Ya pequé, sigo pecando, no pasa nada. No es así. El Señor dice que debe haber una amonestación a tu vida. Que usted debe amonestarse, usted vea la Biblia y amonéstese por lo que está escrito. No acepte su carne, no acepte la tentación que va a venir, si viene, que lo va a derribar a veces, sí lo va a derribar a veces, pero usted no la debe de aceptar. Usted debe estar en contra de los deseos carnales de este mundo y debe estar en contra de las pasiones desenfrenadas que no lo llevan a ningún lado. Para terminar, el apóstol Pablo en este texto termina diciendo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Que hay cosas que son lícitas, las puedo hacer. Hay cosas que las puedo hacer y Dios no me va a decir nada. Hay cosas que las voy a hacer y Dios no me va a juzgar en el momento, pero Dios le va a juzgar un día. Por eso el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Que usted debe mirar qué le conviene y qué no conviene. ¿Qué tentación hay en su vida que lo está atacando y si puede hacerlo o no puede hacerlo? Porque hay tentaciones que son completamente accesibles a nuestras vidas. Por ejemplo, la idolatría, no nomás son monos o santos que están colgados. Le podemos idolatrar, podemos codiciar, podemos tentar al Señor, podemos murmurar. Todas estas tentaciones podemos caer fácil. La idolatría, por ejemplo, idolatrar el dinero, hacer un hábito. Conozco gente, es más, yo un tiempo viví así, idolatrando el dinero. No es que tuviera mucho, pero estar haciendo cuentas todos los días, o tengo esto, o cuánto me gasté, cuánto tengo, y la próxima semana, cuánto tengo todavía, y cuánto tengo, hasta que un día me di cuenta que eso se estaba haciendo un estilo de vida, mirando la cantidad, cuánto hay, cuánto he perdido, cuánto he ganado, y uno empieza a idolatrar el dinero, o empiezas a idolatrar otras cosas. ¿Qué grupo va a venir a tocar? ¿Qué grupo viene esta semana? ¿Quién va a estar tocando? ¿Quién está en la radio?
entonces empezamos a idolatrar cosas en nuestra vida. ¿Quién está en la televisión? ¿Qué programa me gusta? ¿Qué personaje me gusta? ¿A quién idolatro? Entonces tenemos que tener cuidado de todas estas cosas, porque podemos caer en ello. Y el apóstol Pablo dice: todo lo puedes hacer, pero no todo conviene. Dice: todo lo puedo hacer yo, pero no todo conviene. Todo lo puedo hacer, pero miraré lo que edifica y lo que no edifica. Todo lo puedo hacer, dice el apóstol Pablo, pero yo no me dejaré dominar por nada. Que hay cosas, hay situaciones que van a venir a tu vida y que es necesario no dejarte dominar. No es que no vayan a venir cosas y tentaciones a tu vida, sino que es necesario que no te dejes dominar por nada. Porque créemelo, puedes sufrir gran pérdida. Aunque el Señor haya muerto por ti, puedes sufrir gran pérdida. Yo no quiero sufrir gran pérdida, por eso no quiero poner ningún paso atrás. No quiero poner paso atrás a la frustración o a la maldad, o poner paso atrás a un deleite. No quiero poner paso atrás. Por eso necesitamos extendernos cada día, creerle al Señor que Él no nos va a dejar. Dice el versículo 3, nuestro texto dice: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. ¿Y tú crees que al Señor se le iba a salir de las manos este texto? ¿Tú crees que al Señor se le iba a salir, aunque tú veas una persona que es cristiana, que amó a Cristo, y se esté perdiendo y digas: oh, se divorció, se fue a las drogas y regresó, ¿cómo es posible esto? Entonces al Señor se le salió de las manos este versículo. Al Señor se le fue de las manos este versículo, porque ese era su hijo. No podemos juzgar al otro. Dice: si tú estás firme en estar parado, checa que sigas parado tú. Aquel que está caído, restáurale con espíritu de mansedumbre, restáurenle. Pero el Señor dice: no os dejaré ser tentados más de lo que podáis resistir. El Señor no te va a dejar, el Señor no te va a abandonar. Esa es la fe que debemos de creer, esa es la fe que debemos de activar en nuestras vidas. El Señor no me va a dejar, a pesar de cómo esté, cómo me sienta. Yo conozco mucha gente que, a pesar de estar caídos, dicen: yo sé que el Señor me levantará. Conocí un joven que vino desde México y él era cristiano y estaba caído. Estaba fuera de la iglesia, estaba fuera de los estatutos de Dios. El joven me decía: yo sé que un día el Señor me va a volver a levantar. Y de repente lo mirabas con un grupo de amigos haciendo actos de